tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarlos, un nuevo miércoles otra vez aquí. Ya vamos en el episodio número 8. Entonces ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llevamos casi 2 mesecitos aquí dándoles gracias por vernos, acompañarnos en este hermoso viaje estos 2 meses. Muchas gracias a todos por sus comentarios, todo, nos motivan a seguir aquí ustedes. No, las preguntas, ha habido preguntas de todo tipo. Iremos a hacer una selección de las mismas para ir puntualmente contestando y dedicarle lógicamente un espacio a que se toman la molestia de preguntarnos y pues va a ser un placer estarles contestando. Sí, exacto, la verdad sí ha habido muchas preguntas y una de esas es esto, las selecciones menores. Es un tema pues un poco polémico porque pues a fin de cuentas son las únicas que han conseguido algo trascendente a nivel internacional en los mundiales y así. Tú estuviste en selecciones menores, ¿no? ¿En qué momento? No me tocó las que buscaron y encontraron ese proceso de ser campeones mundiales en la sub-17. Sí. Una con Chucho Ramírez como entrenador, que Chucho Ramírez fue mi compañero en Veracruz. La otra con el Potro Gutiérrez, que también fue mi compañero en América. Okay. Entonces, pero sí ha habido y hay una gran polémica y tocas un tema bien interesante, el por qué se puede trascender en selecciones menores y por qué en la selección mayor no pasa lo mismo. Sí, o sea, y más porque pues la normalidad es, si a los 16 años eres bueno jugando fútbol, pues se supone que de los 16 a los 20 mínimo, pues tienes un crecimiento, pues desarrollas o mejoras tus habilidades, las perfeccionas, o sea, pues es una tendencia que debería seguir a que siguieran compitiendo, ¿no? Si lo consiguen ahí, pues debería seguir. Parecería que es un tema natural, pero no siempre es así. A mí no me tocó estar en una sub-17. Okay. O sea, yo cuando salgo de Uruapan, que juego en tercera división, y después me voy directamente a Pumas, yo tenía 16 años cuando llegué a segunda división a Pumas. Entonces no tuve esa posibilidad de jugar en una selección juvenil. Entonces, cuando estos muchachos tuvieron esa posibilidad de desarrollar, de trabajar y de tener una disciplina futbolística, no todos llegan al nivel que se piensa. Incluso hay ocasiones en las que algunos jugadores ni siquiera fueron llamados en esas convocatorias de selección y después brillaron mucho más que los que tuvieron ese proceso. Okay. No es una garantía. Sí, no, o sea, no porque te llamen ya tienes armada tu carrera futbolística. Es correcto. Entonces, ciertamente hoy en día mucha gente dice, bueno, ¿por qué no desarrollan los jugadores lo que tendrán que desarrollar? Pero quien tiene que desarrollar esos jugadores son los equipos. Sí. No, la selección prácticamente lo que hace es verificar en los equipos qué talentos hay y de ahí poderlos jalar, no para enseñarles, sino para que lo que representen. Exacto, para que lo que aprendieron ellos puedan llevarlo a cabo. Sí, o sea, la selección no es formativa, ¿no? O sea, más bien es selectiva de los... Exactamente. Y esa situación, por ejemplo, ¿por qué muchos equipos, principalmente, que es una polémica también, principalmente africanos, llegan a tener campeonatos de sub-17, sub-20 a un nivel diferente que equipos europeos o equipos asiáticos? O sea, porque sí hay una diferencia. La diferencia es el desarrollo. El físico. Por supuesto. Sí, claro. Y acá, lógicamente, en un tono medio de broma y todo, decimos, mientras los mexicanos nos registran nuestros papás, los africanos llegan ellos solos a registrarse. Sí, exacto. Entonces sí hay un tema de diferencia está súper notorio. Sí, claro. O sea, la verdad ves un juego sub-17 de México-Ghana y dices, no, estos señores le están dando un atún de estos niños. Pero México gana, o sea, México ganó. Fue mensaje subliminal. México gana de África. De África, pero sí. Que de hecho también eso es lo que estábamos viendo hace rato, o sea, que México y Ghana están empatados con 2 mundiales sub-17. Sí. Y en tercer lugar, o sea, son el tercer lugar de más títulos ganados sub-17. Híjole. Por lo menos ahí andamos en... Sí, pero volvemos a la misma situación y la misma polémica. Que hoy decimos, ¿por qué México no trasciende ya en la selección mayor? Sí hay un margen, no solamente hoy en día que hay sub-17, que hoy los torneos en el fútbol en primera división es sub-18,
Entonces ahí de entrada ya le quitaron un año a esa posibilidad. Después la sub-20, que era el torneo de todos los equipos obligado, ya las desaparecieron. Entonces, entre la sub-18 y la sub-23, que es el siguiente seleccionado menor, hay un margen demasiado 5 años amplio. es mucho. Es muchísimo. Y hoy en día, tristemente, ese margen tienen que desarrollar en sus equipos, pero hay un tema bien importante que es la competencia internacional. Y si esa competencia internacional no se tiene con selecciones nacionales, es difícil que lo tengan los equipos en primera división. O sea, entonces sí se podría decir que la clave o la continuidad del crecimiento depende 100% de los equipos, ¿no? Sí. Del jugador. Del jugador, del trabajo, del proceso, pero sí se ha abandonado por parte de la federación esos temas. Y déjame decirte que hay un recurso que de la selección mayor, o sea, no todo lo que pasa en el fútbol mexicano también con selección es malo. Sí, ¿no? Porque hay un recurso económico importante que la Comisión de Selecciones Nacionales de ganancias de la selección mayor saca para darle a los equipos de primera división para sus fuerzas básicas. Para formar jugadores. Pero no todos los equipos lo usan ahí. ¿Y no ese es obligatorio? O sea, no es que etiquetado el recurso. Debería estar, pero no siempre se utiliza para eso. Y el problema de eso es que los equipos juveniles no siempre tienen el apoyo para poder desarrollarse bien. No solamente con entrenadores capacitados, no solamente con los espacios donde tienen que jugar. Por ejemplo, hay equipos que tienen sus propias instalaciones. Pero son pocos, ¿no? Y nos vamos a un Pachuca y tú ves las fuerzas básicas. No, hombre, tienen sus vestidores, tienen sus canchas de entrenamiento, sus horarios de trabajo, tienen sus comedores, tienen dormitorios. Y hay otros equipos de primera división que no tienen ni instalaciones ni canchas, que tienen que estar buscando quién les presta una cancha para poder entrenar un día, en donde consiguen otra cancha. Que me imagino son la mayoría de los equipos los que andan en esa situación. Yo creo que el porcentaje debe andar por un 70% de equipos que no tiene instalaciones. Hay equipos, lógicamente, como Tigres, Monterrey, América, Pumas, Atlas. Y como que Pumas al final andas... No. Que tienen y han trabajado muy bien esas fuerzas básicas, pero al final llegamos a lo mismo, a que no les dan la oportunidad a los jugadores porque todavía no están desarrollados para poder llegar a primera división. Pero entonces, ¿sí dirías tú que el éxito de la sub-17, que como dijimos ya lleva 2 mundiales y todo, es pues mero talento de los jugadores? ¿O sí tiene mucho que ver? O sea, porque pues, si la formación no está tan enfocada, por así decirlo, en la mayoría de los equipos, pues esos jugadores que relucieron en su momento ganando pues, un mundial, fue porque así, o sea, porque eran muy buenos, o sea, de que el talento y les faltó un poquito... Llegan con el talento, pero hay un tema acá bien importante y lo primero es el talento. Si no sabes jugar al fútbol, con la mentalidad no te va a alcanzar. Sí, no. O sea, no es de que llegue alguien que nunca patea un balón, aunque tenga una mentalidad espectacular. Si no tienes talento con los pies o no tienes talento con la posición que juegas, no va a pasar nada. Pero de ahí viene otro tema, la disciplina. La disciplina en el sentido estricto de trabajo, de mejoría, de poder soñar que puedes llegar, pero con un proceso de sacrificio que deben tener todos. Y acá, por ejemplo, la sub-17 salieron campeones y fue espectacular. Pero de esos, yo creo que de esos 2 equipos, ni el 15% de jugadores que estuvieron en ese mundial trascendieron a un nivel importante. A lo mejor en una selección, a lo mejor el 15% llegó, pero te quedaste con un 85% de jugadores que no pasó nada. Oye, ¿y también de eso crees que tenga que ver con la madurez? O sea, a fin de cuentas, a los 16 años, pues tu madurez no está ni cerca de estar concluida, y menos en los hombres, que pues algunos se tardan un buen en madurar. Yo tengo 2, 3 amigos a los 30 que siguen en proceso de maduración. No es cierto, fíjate, pero... a mí me tocó en selección juvenil cuando yo ya estaba en Pumas. Entonces, cuando yo estaba en Pumas, ya jugando yo, todavía incluso acaba de llegar ya a primera división. Y de ahí me mandan a la sub-23, bueno, que en ese entonces era selección juvenil. No estaba definido. Estaba más mezclado los años. Exactamente, no estaba Está definido. mejor así, ¿no? Yo creo. El máximo eran 23 años. Entonces tenías que ser menor de 23 años para estar ahí. ¿Pero y de qué edad? ¿De la que fuera? De 16 la que fuera. Yo iba a cumplir 20 años. Pero en esa selección ya estaba Beto Aspe, ya estaba Memo Vázquez, ya estaba el Abuelo Cruz,
los porteros en ese entonces era Alex García, estaba en todas las posiciones había, por ejemplo, un jugador, Alejandro Frías, buen amigo, pero que ya llevaba como 2 o 3 mundiales juveniles. Ok. Entonces, de ahí dices tú, bueno, ¿de cuándo empezaste a jugar para llegar a eso? Sí, a los 10 ya en mundiales. Okay. Entonces, Héctor Quintero, el otro portero. Entonces, sí había Memo Huerta, que eran los jugadores de América que también estaban ahí. Y el mundial que nos iba a tocar en ese momento iba a ser en Rusia. Tú 20 años dijiste que tenías. Yo iba a cumplir 20 años. ¿Cuántos años tenías tú cuando te llamaron a la selección? ¿20? O sea, ¿esa fue la primera vez? Esa fue la primera vez que me llamaron a una selección juvenil. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿te llega una carta, una llamada, te avisa tu entrenador? Antes tenía que llegar un fax. Y ese fax... Clave Morse. Exactamente, tenía que llegar al club. Y ya el club te entregaba... Se lo entregaban, por supuesto, de la Federación Mexicana de Fútbol o Comisión de Selecciones Nacionales, y llegaba al club. Y ya el club se lo entregaba al director deportivo, que en ese entonces era don Mario Trejo, que le mando un beso y un abrazo fuerte, de los mejores directores deportivos que he conocido, y él nos entregaba entonces a nosotros ese papel, que era con el que teníamos que llegar al lugar de concentración de la selección. Sí, pues lo que probaba que sí te habían llamado, ¿no? Y teníamos que llegar con él, incluso llegabas a la puerta y tenías que mostrar tu fax para que te dejaran entrar a las instalaciones. En aquel entonces era el centro de capacitación, que está muy cerca del Estadio Azteca. Oye, y ahí, por ejemplo, o sea, en Pumas estabas tú en ese momento. ¿Le llegó a algún otro jugador? O sea, ¿o a cuántos jugadores le llegaron de Pumas, por ejemplo, Pumas de ese momento? estábamos Memo Vázquez, García Aspe, estaba David Patiño y estaba yo. 4, pues son bastantes. De los que me acuerdo así que eran los que nos convocaban. Y nos tocaba enfrentar equipos, iba a ser para Rusia ese mundial, iba en el 88. Okay. Entonces, literalmente era un trabajo espectacular llegar a una selección. Sí, le emociona a tope, me imagino, ¿no? El abuelo Cruz de Monterrey, Becerra también de Monterrey. O sea, había grandes jugadores de todos los equipos. Y lógicamente, enfrentábamos equipos que en aquel entonces, imagínate, de los primeros partidos que me tocó jugar a mí con esa selección, y eran partidos de preparación para el Mundial. Sí. Y nos tocó jugar contra Colombia. Órale. En Colombia estaba Calero, que en paz descanse, estaba René Higuita, estaba Valenciano, estaba Alexis Mendoza. O sea, eran jugadores que después fueron mundialistas con la selección mayor de Colombia. Entonces eran partidos espectaculares. O sea, bueno, me imagino los salarios desde ese momento en México eran mucho más elevados que en Colombia, o sea, en cuanto a fútbol. Híjole, ¿no? O sea, de que les pagaran más a los colombianos en ese momento. Lo que pasa que son temas complicados de tocar. Sí. Pero... Pues es el chiste, eso estamos aquí. No, son temas complicados principalmente porque en aquel entonces esos equipos tenían un apoyo económico muy importante, pero no tanto así de las federaciones, en este caso de Colombia. Okay. Había temas por ahí que en donde se rumoraba estaba involucrado en los temas de apoyo porque le encantaba el fútbol. Sí, claro. Y después sí se sabía que había apoyos que le llegaban a los equipos por parte de nunca de manera oficial, por supuesto, de ninguna manera, pero incluso después tuve compañeros en Veracruz principalmente, de estos jugadores que te mencioné, Valenciano, Alexis Mendoza, Leonel Álvarez, y platicaban que hubo una época en que tenían un apoyo espectacular económicamente de la gente que le encantaba el fútbol y que apoyaba esos proyectos. Y después, lógicamente, en esas selecciones juveniles había grandes equipos, pero no siempre tenían el apoyo económico para poder trascender. Oye, ¿contra qué otro equipo jugaste? ¿Colombia? ¿Qué otro te tocó? Nos tocó jugar después esos equipos, no solamente eran enfrentarse equipos que iban a jugar también el Mundial, sino que también de repente esos equipos nos invitaban a jugar como de sparring contra selecciones que iban a jugar mundiales ya mayores. Okay. Entonces sí había posibilidad de estar jugando con equipos de gran nivel. Sí, pues claro. Por ejemplo, en Pumas, antes de estar en selección juvenil, cuando fue el Mundial del 86 en nuestro país,
yo estaba en Pumas en segunda división. Y nos invitaban a jugar partidos. Jugamos contra Brasil, jugamos contra Francia, Órale. contra Bélgica. ¿Y cuáles ganaron los 3? No, todos nos ganaron. Pero lógicamente era para tomar sparrings juveniles que te hicieran correr y a ellos les sirviera. Sí, de mucho. calentamiento. No, tengo fotos ahí con Jean-Marie Paf, con Joel Batz, que eran los porteros de Francia y de Bélgica respectivamente. Sí. Entonces era un tema espectacular. Pero volviendo al tema principalmente de por qué no se trasciende de los equipos juveniles a selecciones mayores, primero tiene que ver con compromiso, sí, con sacrificio también, pero también tiene que ver con comodidad. Porque ya cuando un jugador juvenil llega a primera división y empieza a ganar bien, sí, pues está realizado, ¿no? Ya no le interesa irse a jugar a otro país en donde podía trascender y crecer futbolísticamente hablando, para poder representar a selecciones juveniles, incluso porque hoy en día, por ejemplo, la Sub-23 ha tenido grandes momentos en Juegos Olímpicos. Sí. Ya ganaron la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Pero no todos tienen ese proceso y ese crecimiento. ¿Pero crees que sea tú entonces un poco así por la mentalidad en general del país? Me atrevería a decir que pues dicen de ya estoy bien y ya está aquí, o sea que pues las ganas de querer seguir creciendo o algo así, ¿crees que sea lo que tenga que ver pues con la mentalidad? Mira, sí tiene que ver con el tema de sacrificar cosas, porque a final de cuentas los jugadores ya sacrificaron mucho para llegar a ese nivel, sí. Pero después si no tienen una situación tan clara de ir a Europa, no la buscan. Pero y en ese momento no era tan sencillo irte, ¿no? Yo creo que las oportunidades siempre ha habido. Hubo grandes jugadores mexicanos que estuvieron en Europa, bueno, con mencionar a Hugo Sánchez, sí, Manuel claro. Negrete, Carlos Hermosillo, o sea, podemos irnos a una si lista muy grande. son pocos en comparación con los que en los últimos años se han ido, o sea, ahorita ya es... Vamos, por ejemplo, un tema de argentinos o de uruguayos, que se van desde los 13, 14, 15 años y se van a probar suerte en una situación futbolística para trascender, sí. Y acá difícilmente se les da. A veces estamos más arraigados con la familia, con las tradiciones. En México son muy tradicionales y la familia tiene un gran valor. No porque en otros países no tenga valor, sino porque otros países definen tomar decisiones que son más complicadas que las que los mexicanos estamos dispuestos a tomar. Hacer. Sí, sí, la verdad los mexicanos, pues la mayoría que juega fútbol, pues aquí debuta, aquí se hacen, aquí todo, ¿no? Y todos los de otros países, pues tienen que venirse a México a intentar hacerle acá a la cosa. Y hoy, por ejemplo, hoy en día... Que ya pueden estar por equipo 8 extranjeros, se está limitando las posibilidades de los mexicanos. Sí. Porque hay momentos en que están 8 en la cancha y solamente hay 3 mexicanos. ¿Cómo pretendes que los jugadores mexicanos empiecen a trascender si tienen tienes espacio? 8 extranjeros y no solamente 8 dentro de la cancha? Porque sí. Puedes tener más registrados. Pero solamente 8 jugando. dentro de la cancha. Sí, no es demasiado. Entonces, y eso a los jugadores juveniles también les cuesta más, porque el entrenador lo que quiere es ganar los partidos. Sí. No está arriesgando con los jóvenes que tengan que trascender. Pero pues como dices, también les sube el nivel de competencia, también les hace mejorar para poder o para ganarse su lugar, ¿no? O sea, ganarle a los extranjeros. ¿Por qué vendrán tantos extranjeros? Sí o sea, ¿por qué? O sea, ¿es más económico? Híjole, al contrario. Tristemente, y ahí nos meteríamos otro tema que después hablaremos sí, de temas de representantes. Aquí nada más es para ir dejando picado a la gente. Después vamos a ver temas de representantes, que es un tema también bien interesante, y de entrenadores también, porque hay una situación que tiene que ver con que los entrenadores son los que definen de repente quiénes vienen, con directivos también, que son los que definen quiénes vienen, pero lógicamente siempre hay acuerdos que desafortunadamente dejan muy mal parados a esos dirigentes. Sí, que los que afectan es a los mexicanos también. Y lógicamente que el extranjero es el menos culpable. Sí. Porque él viene a jugar y si la calidad le alcanza o no le alcanza, ya es otra cosa. No, y pues si está ahí es por bueno. Pero también. quienes lo trajeron no siempre es por bueno, sino por una situación de interés que de alguna forma en el acuerdo llevaban su parte. Pues ya será otro tema a tocar muy interesante. Y hay cosas que vamos a platicar después. Sí, no, aquí pura primicia traemos en este Nadador por Dios por Dos. Nuevamente, sí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esperemos sigan disfrutando como nosotros este ratito para poder platicar y pues seguimos aquí. Claro que seguiremos. Sí. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Bendiciones para todos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.